espacio público para hablar un poco de historias personales y políticas, y insistimos siempre desde el espacio público. Bueno, se interpretó esta primera aproximación al contenedor, digo aproximación porque luego fue evolucionando como una intervención en el espacio artístico. Así lo concibió Carmen. Le voy a ceder la palabra para que hable un poco de esta idea. Bueno, yo creo que voy a ser muy breve porque como además tenemos unas invitadas que tienen cosas muy importantes que decir, ¿no? Así, simplemente que digamos que había una idea en las cabezas, que luego hablo contigo, de este archivo, que hubo una oportunidad con esas jornadas de hacerlo físico, de hacerlo material, y bueno, empezó en el 2009, veréis que el contenedor tiene como una de las caras es como un archivo, ¿no? Bueno, veis que el último año es el 2009, porque la idea que teníamos en ese momento era recuperar unos documentos, unas historias, ¿no? Que habían sido hasta esa fecha, porque no teníamos en mente que seguir. Entonces, yo creo que nos vamos a centrar un poco que simplemente cuando nos pidieron, surgió la posibilidad de hacer esta activación y pensamos hacerlo sobre sindicalismo y feminismo, pensamos también que era una buena ocasión para mostrar uno de los documentos que está en el contenedor y que, bueno, que descubrimos en la primera evaluación y que yo creo que resumen, ¿no? Muy bien todos los temas que están entrelazados, ¿no? En relación al trabajo, el feminismo y todo eso. Bueno, gracias. Bien, le llamamos acciones a esta recopilación y sentarse y recuperar de forma, pues, cualquier medio que tengamos, pero sobre todo oral, la memoria del feminismo. En la primera recuperábamos, como comentaba Carmen, la de un peche, un cierre de las conserveras, de mujeres que trabajaban en una conservera en Galicia, en la isla de Arosa, bueno, en el Salén, en los libros de la isla, que durante un mes estuvieron cerradas porque no había ninguna documentación que revelara que trabajaban en esa fábrica, no existía ningún tipo de papel. Y estas mujeres, pues sobre todo, aprendieron lo que era pues, un cierre, lo que era el feminismo, lo que era el sindicalismo, porque hasta ese momento no se había enfrentado pues, a esa situación. Cuatro de ellas se estuvieron en huelga de hambre, con lo que eso supone un pueblo pequeño que además eran las más jóvenes, se encerraran y además estuvieran pues, con esta huelga. Esta pieza que vamos a ver ahora es un documento que otorga la espontaneidad de ese momento en que las mujeres que están encerradas, entre las varias cosas que hacían para pasar el tiempo, pues se autograbaron. Es un documento, digamos, doméstico propio, que cuando hicimos la primera documentación, pues recuperamos esa cinta VHS en una situación pues bastante, como vamos a ver, pues poco lamentable, pero es un documento que nos parece lástima que no se va a escuchar lo suficientemente bien, porque las declaraciones de las mujeres son realmente impactantes. En todo caso, en la página web del contenedor de feminismos.org se puede ver y escuchar perfectamente, así que si no lo vamos a buscar la calidad sonora suficiente, os emplazo a que lo podáis ver ahí. Y empezamos. Bueno, solo una cosita, ya que estamos hablando de sindicalismo y feminismo, a partir de esta lucha de estas mujeres, se creó la primera organización de trabajadoras del Estado español. Hoy no podemos hablar, igual que hace 30 o 40 años, de las organizaciones sindicales. Hoy posiblemente tengamos que organizarnos de otra forma. Y para eso, presentamos aquí a Percy, Rafaela, Maribel, Marta. Hola, buenas tardes, soy Maribel Dopener.
arte, como mujer artista y también desde la Asociación Mujeres en las Artes Visuales, de la que formo parte como socia, y también últimamente pues estamos en una junta nueva que lo que queremos es emprender, continuar el trabajo de nuestras compañeras y emprender pues nuevos caminos que hagan que las mujeres en todos los sectores de trabajo, ¿no? de la vida, pues estamos en una situación de precariedad pues muy destacada. Bueno, buenas tardes, yo soy Rafaela y formo parte del colectivo Territorio Doméstico, que es un colectivo de trabajadoras de hogar organizada desde el 2006. Soy feminista, soy trabajadora de hogar, soy migrante y nada, vamos a también abordar lo de estas luchas y estas memorias de estas luchas con protagonistas y toda la historia de las mujeres, que darle la vuelta y escribir nuestros propios relatos. Hola, yo soy Daisy y soy de comisiones obreras de la clandestinidad, de otro sindicalismo distinto de ellas, pero muy importante en el Estado español. Y os voy a contar un poco cómo fue evolucionando el papel de las mujeres y cómo nos peleamos en un espacio mixto. Hola, yo soy Marta y vengo como invitada porque hace unos años desarrollamos junto a María Ruiz, donde también está por aquí Antonio Gómez Villar, una investigación sobre el trabajo, ¿no?, en los contextos contemporáneos, y ahí tuvimos una serie de conversaciones y encuentros con diferentes colectivas, entre ellas las Kellings y AFEM Trans, un colectivo de trabajadoras sexuales feministas, ¿no? Y bueno, vengo un poco a aportar también desde la reflexión de esas experiencias más autoorganizadas y demás.
Sí, hola, 1, 2, 3. Vamos a empezar, si os parece, por Tesi, que bueno, que es también es un poco la que de las que estamos aquí, la que tiene quizá la memoria de lo que es el sindicalismo clásico. ¿Me lo permites? Clásico de todo. Y que yo creo que viene muy a pie de lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, supongo que reconoces esas acciones, ¿no?, que veíamos en el documental de Odosa. Yo me acuerdo que hablando con ellas me comentaba que una de las cuestiones por la que organizaron la UTTS es porque decían que el sindicato que estaba negociando con la empresa no la representaba, que hablaban por ellas, pero sin su voz, ¿no? No quería, o sea, negociaban de espaldas a ellas. Y bueno, eso fue un poco la ruptura, ¿no?, con el sindicato. Bueno, sobre eso creo que nos puedes contar un poco en ese momento. A ver, yo no voy a hablar del sindicato en general, porque esto está en la bibliografía y la historia, pero sí es importante situarnos las mujeres dentro del sindicato. A ver, primero hay que saber de dónde veníamos, ¿no? Es decir, que, bueno, transición política, 40 años de franquismo, las mujeres represaliadas, excluidas, asesinadas sin ningún tipo de derechos, con una tasa de actividad muy baja, la mayoría en trabajo no reglado y, digamos, trabajo sumergido, sin derechos de ningún tipo, ni siquiera pago a la seguridad social, y trabajaban aquellas que sus maridos no las mantenían, porque el franquismo y con la Iglesia introdujo en la mente colectiva de que el trabajo asalariado era poco femenino, ¿no?, y que había que liberar a la mujer del trabajo asalariado. Viene la transición y nacen partidos políticos a la izquierda del Partido Comunista, que era el partido que mantenía, digamos, la historia de la República. Y en esas organizaciones, partidos variados, que algunas os sonarán y otras nada, parecerá un grupo de rock, pues estaba el MC, el PT, la RT, el LCR, un montón de organizaciones que estábamos en una manera enfrentados a la posición que mantenía el Partido Comunista en la transición. Ellos querían una transición democrática para un Estado democrático asimilado a Europa, y nosotros queríamos cambiar el mundo. Queríamos hacer una ruptura democrática, queríamos aprovechar la coyuntura para alcanzar derechos y tumbar toda aquella parafernalia franquista y represora. Y de esas mujeres, una parte importante, estábamos activadas dentro del sindicato. Digo esto porque no es ajeno a cómo se montaron las secretarías de la mujer. Y aquellas mujeres que estábamos participando en las organizaciones políticas, pues algunas venían a la universidad, otras éramos recién estrenadas en el mundo laboral, porque la formación en los años 60 y ya empezaba las mujeres a ir a los institutos que antes no iban, pues estábamos trabajando y trabajamos, y el sindicato para nosotros era pues una manera de organizarse. ¿Qué pasó? Que cuando se estaban debatiendo los cambios legislativos estábamos ausentes. Es decir, aquellas cosas que nos importaban a las mujeres no aparecían en ningún sitio. Y las mujeres de esos partidos se organizaron dentro de las organizaciones con una voz propia. Oyes, ¿y qué de lo nuestro? Y esas todas estábamos dentro del sindicato. Y en el sindicato dijimos, ¿qué hay de lo nuestro? Es decir, ¿cómo conseguimos que las nuestras reivindicaciones, porque lo que teníamos clarísimo que era que la discriminación más importante que había en este país para las mujeres era el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, mal pagadas, feminizadas las profesiones, nos incorporábamos al empleo con roles de feminidad, en trabajos más remunerados, es decir, en actividades que eran muy poco pagadas, las que tenían que ver con el papel tradicional de las mujeres como cuidadoras, es decir, en la sanidad, en la educación, en los servicios, todo eso. Y en ese momento pues empiezan los cambios legislativos y ahí aparece la necesidad de juntarnos. Ya en el año 75, 74, no estoy hablando del principio. Entonces, mujeres decidimos organizarnos, vernos y reclamar un espacio propio. Y había posiciones variadas. No, te voy a entrar un poco. Las secretarías de las mujeres en los sindicatos empezaron en los años finales de los 70. Sí, en comisiones obreras.
En comisiones obreras. Sí, en el 75 ya estábamos reclamando organizarnos, ya queríamos nuestro espacio. Y había 3 posiciones. Una, de la mayoría de la organización que dominaba la estructura, que era el Partido Comunista, que decía que las mujeres nos liberaríamos cuando la clase obrera se liberara, que era el ABC, ¿no? Algunas recordarán. Otras que decían que dejáramos la parte que nos afectaba directamente en las manos de las organizaciones feministas, el Movimiento Democrático de Mujeres y lo que había por ahí. Y nosotras que decíamos que queríamos un espacio propio para discutir, debatir y plantear en el conjunto del sindicato nuestras reivindicaciones. Nos llevó tiempo, no fue una cosa, digamos, amable, fue una pelea muy dura, pero conseguimos crear una propia estructura. Ya en el primer congreso aparece que habrá una especialidad en la Ejecutiva Confederal, que era como se llamaba el órgano máximo del sindicato, que se llamará Secretaría de la Mujer. Luego tuvimos que empezar a plantear de la representación de las mujeres, que tampoco estaban, y planteamos que el 25% como mínimo de las mujeres teníamos que estar representadas en los órganos de dirección. Otra batalla campal, eso lo perdimos en un congreso, es decir, la mayoría de las mujeres organizadas lo perdimos, es decir, hubo una votación y lo perdimos, y era un sindicato masculino, machista, como era la sociedad en su momento, donde nos miraban con bastante, digamos, incomprensión absoluta los que eran más tal, y luego con un paternalismo rampante dentro del conjunto del sindicato. Y estas que quieren, mira tú, etc. Era aquellos tiempos. Después de eso, las mujeres seguimos batallas fuertes, de la... Por ejemplo, ¿qué batallas se podrían dentro del sindicato? Sí, marcar como hitos también un poco del feminismo dentro del sindicato? Bueno, la batalla por el asunto del aborto. Decían, ¿y eso qué tiene que ver con el sindicalismo? ¿Por qué os complicáis? La mayoría de las mujeres, digamos que la mayoría de las mujeres proletarias, eso no les importa. ¿Cómo que no les importa? Si su cuerpo... Ellos entendían que eso no les importa, que no era cosa de que en el sindicato nos pronunciáramos, peleáramos y lo incorporáramos en el mundo del trabajo. Esa fue la incorporación de las luchas feministas... Puras y duras, eran con mucha incomprensión. Es decir, cuando hablábamos de lo que pasa es que nosotros éramos listas y utilizamos era eso para incorporarlo como el derecho a la maternidad, que no estaba reconocido en el ámbito de la legislación. Y el derecho al aborto también es el derecho a una maternidad reconocida en la legislación del Estado. Pero batallas de esas, bueno, o en un congreso directamente, donde todas las mujeres estábamos allí y las grandes líderes. Me parece, es que me parece muy interesante lo que estás diciendo y como, bueno, Tiempo. un poco para... Sí, tiempo. No, tiempo no. Un poco para enlazar cosas, ¿no? Porque en el vídeo, por ejemplo, también veíamos a esas mujeres, ¿no? Que estaban, pues a lo mejor con unas reivindicaciones menos articuladas, digamos, ¿no? Pero que estaban hablando de eso mismo que estás hablando tú ahora. Sí, sí. Como el cuerpo, ¿no? Como para ellas el cuerpo también era el trabajo, también era la maternidad, ¿no? Y entonces, un poco porque estos temas que estás sacando igual pues dan pie a que se pueda hablar también desde, no sé, a que podáis hablar alguna de vosotros, por ejemplo, desde lo doméstico, ¿no? Como, pues eso, el trabajo asalariado, el trabajo doméstico, pues es una cosa que ha estado siempre, ¿no? Presente. Entonces, un poco para, no sé, para darte. Bueno, yo creo que lo que tenemos que rescatar y subrayar es esa lucha que ha habido históricamente desde los sindicatos, que, por ejemplo, nosotras, aunque nos hemos tenido que organizar de otra manera, porque estamos partiendo de una cotidianidad que en los sindicatos, de manera general, nuestro trabajo, por ejemplo, no se toma en cuenta. El trabajo de cuidar y el trabajo que hacemos ya desde ya sale del contexto de trabajo. Entonces, creo que salvando esto de que sí, que hay una historia y que yo creo que tenemos que no olvidarla, porque desde ahí parte también la experiencia, las luchas y todo lo histórico hacia nosotros y el aprendizaje. Yo creo que es una cuestión muy importante, porque ahí, por ejemplo, en el vídeo ya como veíamos a las mujeres partiendo desde su cotidianidad, desde lo que estaban haciendo en esos momentos, desde ahí partía su lucha. Por ejemplo, para nosotras desde territorio doméstico, trabajadoras de hogar, bueno, llegamos muchísimas
y comenzamos a luchar. Nosotras decimos que comenzamos a politizar ese trabajo, comenzamos a sacarlo de las casas para tener unos derechos que no estaban reconocidos en un trabajo que nosotras estamos haciendo, que sostiene la vida, que gestionamos las vidas. Y ahí estamos las mujeres. Y en esas luchas sindicalistas, ahí estábamos nosotras. Y la pelea nuestra ha sido siempre como entre los hombres, el que nos digan que lo nuestro es para luego, y eso es una cuestión políticamente la hemos tenido en el trabajo en el trabajo político. Siempre nos han dicho pues lo vuestro para luego, porque hablar de cuidado, como decía la compañera, no, es que lo del aborto, eso no es significativo. Por ejemplo, en el trabajo de hogar, cuando nosotras nos comenzamos a organizar en el 2006, pues la gente nos decía, ¿pero qué hacéis? ¿Pero cómo que hay organización y colectivo de trabajadoras de hogar? Pues sí, nos hemos organizado y estamos hoy, hasta el día de hoy, peleando por unos derechos que queremos, primero, que los cuidados que los hemos hecho toda la vida las mujeres, remunerados o no, se tomen en cuenta. Y que esto esté organizado de otra manera, porque no puede ser que nosotras carguemos a espaldas de sostener las vidas de los demás a costa de nuestras propias vidas, y que nosotras no tengamos cuidado. Entonces, políticamente hemos hecho esa politización de esto que estaba dentro de las casas y que no se hablaba de ello. Y que cuando estábamos en esas luchas sindicalistas, tú el decir, el de amamantar o el de tú hacer la comida, pues mira, compañera, que esto no es significativo. Pues sí que es significativo, porque esto forma parte de la vida, esto forma parte de la lucha, y esto forma parte de politizar todas esas cosas que no son consideradas importantes para nosotras las mujeres. Bueno, yo tengo que decir que me parece como muy interesante, ¿no? Porque se han planteado... ¿Está en verde? Ah, vale. ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Disculpa. Bueno, que me parece muy interesante porque verdaderamente ahora lo que veo son todas las conexiones, ¿no? Porque lo que nos une es que somos todas mujeres, ¿no? Y que realmente la vida nos ha dejado siempre, hagamos lo que hagamos en cualquier profesión, en cualquier momento de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana, pues vemos como la discriminación o la no consideración de lo que nosotros hacemos está presente, ¿no? Desde el arte, evidentemente, las artistas estamos en una situación de precariedad y de no consideración, de no visibilización desde hace muchísimos años. Era necesario tomar las riendas, porque tampoco las asociaciones de artistas visuales tienen esa transversalidad de defensa de las mujeres artistas, ¿no? Entonces creo que la creación de una asociación de mujeres artistas visuales contemporáneas, de arte contemporáneo, gestiona perfectamente, porque todas nosotras nos escuchamos, nos entendemos a la hora de cuál es las vías, ¿no? que tenemos que, el camino que tenemos que tomar en cuenta para poder desarrollar nuestro trabajo con dignidad. Y entonces ese trabajo en todos los sectores, claro, nosotros también tenemos esa doble vida, como madres, como cuidadoras, como artistas, creadoras, como y que verdaderamente no pensamos renunciar a ninguna de esas vertientes. Es decir, creo que tenemos derecho a desarrollar nuestra vida como queramos y no tenemos por qué renunciar a nada de esto y desarrollar nuestro trabajo con dignidad. Desde la asociación, por ejemplo, creo que son ya 12 años, somos casi, he dicho antes, más de 700 mujeres asociadas, ¿no? Pero casi somos 700, y lo que pretendemos precisamente es luchar por esa visibilización y por esos derechos que tenemos al trabajo digno, ¿no? Que realmente pues haya una consideración, porque vemos
esta caja mágica de Reina Sofía, por ejemplo, tiene una colección mínima de adquisición de obra de mujeres artistas en comparación con... Y luego también se ningunea mucho lo español con respecto a lo extranjero, cosa que comprendo que las colecciones de los museos tienen que tener una parte, ¿no?, internacional, nacional y local. Creo que el derecho de que todos estos sectores, porque hay que dejar un legado público, ¿no? Se ha utilizado dinero público y por supuesto eso tiene que dejarse como legado a los que vayan a continuación, ¿no? Entonces yo creo que todos esos criterios son muy importantes batallarlos, y esas asociaciones, nosotros los artistas, las artistas que pues o pertenecemos a un, bueno, no estamos regulados ni reguladas en la seguridad social, somos autónomas o si nos regulamos por el sistema general, pero están nuestras pensiones, están nuestros derechos como ciudadanas. Entonces yo creo que es muy importante el unirnos, porque la fuerza, ¿no?, de lo que podemos conseguir está en los sindicatos y en los sindicatos de mujeres y sobre todo pues en las asociaciones de mujeres, porque si vamos de una en una no vamos a conseguir nada. Donde la unión hace la fuerza, que está claro que nosotros no tenemos que perderlo de vista para poder conseguir nuestras reivindicaciones, que además son absolutamente justas y racionales. No estamos pidiendo algo extraordinario, estamos luchando por nuestros derechos, ¿no?, en el trabajo. Y en ese sentido, pues la asociación de mujeres en las artes visuales la considero muy importante. Sí, tanto MAP como Territorio Doméstico son dos ejemplos de asociaciones que de alguna manera funcionan o funcionarían como un sindicato o que vendrían a suplir esas carencias que encontramos desde el sindicalismo clásico, aunque también es verdad que no existe sindicato de artistas, sí existe sindicato de trabajadoras domésticas. Sí, lo acabamos de hacer hace 2 años. Pero gracias a todo el trabajo previo de todos estos años que habéis estado luchando, y esto es un ejemplo de lo que se puede lograr desde una asociación, ¿no? Al final, pues derivar en un modo de organizarse feminista y para, bueno, pues lograr esa mejora de las condiciones. En ese sentido, Marta también ha trabajado con otros colectivos que vienen un poco a aumentar, ¿no?, estos ejemplos de... Sí, bueno, yo también invito a María cuando quiera a comentar, porque voy a hablar parte de una investigación que desarrollamos juntas junto a Antonio, ¿no? Y bueno, también quería posicionarme desde una postura transfeminista, ¿no? Creo que es importante en esta cuestión de las alianzas entender la interseccionalidad y la intersectorialidad, ¿no? Hablo de esos dos aspectos. Nosotros estuvimos conversando e invitamos a una especie de coloquio tanto a las Kellys como a Centras, ¿no? Las Kellys las conoceréis, son el colectivo de camareras de piso que empezó a organizarse como hace 5 o 6 años, y a Centras es un colectivo de trabajadoras sexuales que se juntaron desde una lucha más territorial. En este caso ya están situadas haciendo trabajo de calle en un polígono en Villaverde, ¿no? Y es un momento cuando se juntan especialmente delicado porque empieza a aplicarse la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Que también aquí creo que entran otras capas, ¿no?, de determinadas presiones que tienen que ver a lo mejor con marcos securitarios o en relación a la ciudad y cómo eso también puede afectar a las condiciones del trabajo, ¿no? Entonces creo que en esto que hablamos como del cuerpo, ¿no?, hay también otro tema importante que tiene que ver con el estigma que está asociado al trabajo sexual, ¿no?, en relación a la idea de la sexualidad de las mujeres, que es algo que también ha estado como castigado o constreñido a lo largo de la historia, ¿no? Y ellas en este diálogo que tuvieron con las Kellys, que creo que hubo cosas muy interesantes de poder escucharlas juntas hablar, ¿no? Hablaban de que, bueno, frente como las trabajadoras de cámaras de piso se enfrentan a unos estigmas clasistas, ¿no?, y también racistas, ¿no?, como ellas también están luchando siempre contra un estigma moral, ¿no?, que tiene que ver con cómo se entiende que es el trabajo sexual o no, y cómo también hay una borradura de sus realidades que impide de alguna forma como un montón de otras capas donde se pueden acceder a otros cuerpos para organizarse en lucha, ¿no? También con esta cuestión de la interseccionalidad lo hablo porque creo que era también una cosa que para mí fue
bonita de ver es como al final las personas que están organizadas en torno al trabajo están organizadas en otros sectores, ¿no? Muchas que formaban parte a lo mejor de las Kellys también formaban parte de la PA, incluso alguna lucha que tenía que ver más como con otros sindicatos, ¿no? Y creo que en este sentido también esta idea de la interseccionalidad aparece como algo para mí importante a la hora de entender la organización que puede hacerse entre mujeres o transfeministas, porque las realidades se solapan, ¿no? En este caso también con esta batalla sobre cómo podemos dotar de un estatutos de trabajo a los trabajos de cuidado y reproductivos, ¿no? Aparece como una cuestión entre vida y trabajo que también todo el rato hay que estar como capeando para poder como poner, ¿no?, en valor y poner sobre la mesa como esa lucha. Y bueno, creo que era interesante entender en este caso cómo, claro, estas personas no estaban reconocidas ni siquiera como para poder entrar a un sindicato. Es decir, la autoorganización era el único terreno que tenían porque no había una cabida. Después de esta autoorganización a lo mejor se puede empezar un diálogo con los contextos sindicales y bueno, ha habido como en su caso, sobre todo con las Kellys, momentos más acercados, momentos más alejados, pero bueno, ya reconocían que también habían estado acompañadas en cierto sentido, ¿no?, que con sus diferencias. Pero claro, ¿qué sucede cuando no se te reconoce el estatuto en muchos casos, incluso como ciudadanía, también cuando se dan casos de situaciones irregulares, ¿no?, donde no las personas no tienen la ciudadanía y por lo tanto también están desprotegidas en muchos sentidos, y ahí creo que es importante que las personas o las mujeres que tengamos otros privilegios pongamos el cuerpo, ¿no?, en intersección con estas luchas, ¿no? Y bueno, quería apuntar estas cosas. Sí, yo es que creo que un poco desde todos los ámbitos lo que percibimos es esta complejidad o esta, como dices, esta cantidad de capas que se perciben en cuanto nos ponemos en colectivos o en cuanto nos movemos o reivindicamos o activamos cualquier tipo de situación que da la sensación como que lo miramos desde distintas perspectivas. O sea, ponemos nuestro cuerpo ya de entrada, cosa que en las luchas y sobre todo antes no se ponía, como comentaba Tensi, ¿no? Es esta cosa de no estamos luchando solo, o la cuestión es... Ay, aquí. No, es decir, que parece como que las mujeres llevamos... Qué gajes. Que las mujeres vamos con todo, con la casa, con los hijos, con las familias, con los padres, que todos los cuidados, o sea, algo que no sucede o no sucedía, porque yo creo que también todo esto está mudando, gracias en parte a que el feminismo lo puso. Ahora pues ya es como difícil no verlo y ya estamos en una situación en la que hay que analizar pues las situaciones en abierto y no solo pues la situación económica o la de una empresa en concreto, que arrastra muchas más cosas, como estamos viendo, y es así. Pero yo creo que ese aprendizaje viene de parte de las formas que tenemos nosotras como práctica de activación, ¿no? Yo aprendí muchísimo con las de Odosa. Fue una docuación que fue la primera, pero que nos marcó, porque precisamente ellas aprendieron mucho, activaron y se convirtieron en feministas cuando no lo eran, y fue todo como una especie de catarsis junta, ¿no? Yo no sé si ahora en este momento, por ejemplo, algo que estabais comentando, ¿no? Si las colectividades tienen esa fuerza o si los sindicatos... A ver, la historia de las mujeres en comisiones es la historia del país y del sindicalismo. Pero ahora mismo, después del 2018, cuando las mujeres de este país decidimos poner los pies encima de la mesa y decir ya está bien de legislación, ya está bien de derechos, pero la realidad es que no cambia mucho. Después de eso, y se valorizó muchísimo los trabajos de cuidados, se le dio la importancia que tienen, que son esenciales para la supervivencia, primero personal y luego del sistema económico capitalista, que sin eso no funciona, porque los trabajadoras llegamos a casas limpitas, comiditas, y eso se hace en un ámbito doméstico que no se valora. Hay ahora mismo, la mayoría de las luchas obreras que hay en este país son de mujeres de actividades feminizadas.
básicamente las de ayuda a domicilio, que están en una situación de precariedad muy importante y que tienen la presión de los ayuntamientos cuando contratan, las de hostelería, las de hospitales, básicamente luchas de mujeres. Y si os fijáis, en los medios de comunicación, en cada comunidad autónoma y cada territorio, están ellas ahí. ¿Cuál fue el gran momento de cambio en este país ahora? El salario mínimo interprofesional. Y eso es una lucha sindical. ¿Por qué? Porque si el salario mínimo interprofesional afecta básica y mayoritariamente a las mujeres que estaban en sectores donde eso era imposible de conseguir por las luchas propias, las del trabajo doméstico, las de hostelería, que ganaban muchísimo menos. Y eso es fundamental. Eso es un avance, no es ninguna cosa. Y ahora mismo yo creo que después de la gran movilización de 2018 sí hay una conciencia colectiva y las mujeres están todas pidiendo que de lo mío, que soy esencial, ¿qué pasa? ¿Por qué no se valora? ¿Por qué yo produzco calzado y vale menos que una empresa metalúrgica? A ver por qué se valora mucho más algo del metal y no del servicio doméstico o no de los trabajos de cuidados para cuidar. Y es el momento. Y eso es fruto de muchos años de lucha, de colectivos variados y de las mujeres dentro de los sindicatos, de muchos años de lucha. A mí me gustaría aportar unos elementos que cuando estamos organizadas en los sindicatos, vemos toda la lucha y el esfuerzo de muchísimas compañeras, porque inclusive nosotras con compañeras que están en sindicatos hablamos, nos apoyan y todas las cuestiones. Pero yo creo que hay algo pendiente en estas luchas y es, primero, tenemos que cambiar esas estructuras de esos sindicatos, porque tienen un hacer que nosotras no podemos entrar ahí, en esos haceres. Y luego, por mucho que las compañeras sindicalistas estén ahí, hay unas estructuras generales que son los hombres los que están ahí arriba. Y por mucho que las compañeras luchemos o luchen en esos sindicatos y demos la vida por ello, luego arriba se hacen otras cosas y se dicen otras cosas y lo dicen los hombres, no lo decimos nosotras las mujeres, porque a nosotras se nos está yendo la piel y la vida en organizarnos, en buscar las maneras de cómo nos organizamos para que nosotras podamos tener esa voz, pero luego cuando hay que contar y hay que mover todas esas cuestiones con esas políticas y esas que se hacen ahí no estamos nosotras. En la toma de decisiones no estamos nosotras. Y ahí está el grave problema. Por eso no avanzamos en estas cuestiones, porque ahí está el problema. Nosotras hacemos todo el trabajo de base y estamos organizando y diciéndole a la compañera que se organice desde lo que sea, desde hasta un grupo de danza, hasta de un catering. Pero cuando hacemos todo eso y luego vamos a decidir decisiones, ¿quiénes deciden? Deciden los hombres que están en los sindicatos, en la Secretaría General, y deciden los que están ahí. Y eso no lo podemos olvidar. Y hay también otra cuestión pendiente desde el movimiento feminista que tenemos que ver, que tenemos algo que hablar, porque las mujeres, muchísimas mujeres, tuvieron y tienen ese derecho que han conseguido de salir fuera de las casas a trabajar remuneradamente o a estudiar, y alguien se tenía que encargar de eso que hablamos de cuidado y de eso que hablamos de hacer como hormiguita muchísimas cosas mientras estamos en las fábricas o en las empresas produciendo, y alguien tiene que hacer eso. Y ahí los hombres no se han quedado. Ahí nos hemos quedado otras mujeres que seguimos llegando, que se siguen quedando las abuelas, que se siguen quedando las hermanas, realizando un trabajo que está reorganizado de una manera que es lo que nosotras queremos cambiar. Pero ahí hay una toma de decisiones que nosotras no llegamos. Por mucho que peleamos y que están ahí, y lo que tenemos que hacer es
que se cambien esas estructuras, porque los tíos están clavados en las sillas ahí y de ahí no se van. Y eso es lo que tenemos que cambiar las mujeres. Bueno, Es que al hilo de eso quería hacerte una pregunta, que a lo mejor era lo que tú ibas a responder. Si realmente esa toma de conciencia, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que son las personas, pero son las personas y son también las estructuras, porque esa toma de conciencia debería modificar también. Esa era la pregunta. claro, y modificó, ¿cómo no? A ver, yo entiendo a la compañera, no tengo nada que observar, que decirte lo que ella siente y cómo se organizan, y que efectivamente hay sectores y colectivos que están al margen de las organizaciones sindicales tradicionales, lo tengo clarísimo eso. Pero claro, esas organizaciones, para que cambien, hay que trabajar dentro de ellas también. Nosotros empezamos siendo un porcentaje muy pequeñito en las estructuras del sindicato, y ahora básicamente las ejecutivas, una parte importante de los organizaciones, son paritarios, ¿sí? Paritarios. Tenemos responsables en grandes federaciones que antes eran todos hombres, mujeres en este último congreso. El que del metal o de Galicia es una mujer. Las mujeres vamos ganando espacio. Es difícil. Son estructuras masculinizadas, no es fácil, evidentemente. Son espacios mixtos. Pero yo creo que para ganar el espacio de que la sociedad sea mejor, necesitamos esa colaboración y esa alianza con los compañeros. No podemos hacer un mundo segregado, de mujeres por un lado y hombres por otro. No puede ser. Por lo menos no es nuestra alternativa, o la mía en concreto. Pero sí es cierto que hay muchos sectores de mujeres con trabajos feminizados donde el sindicalismo no llega. Tienen que ser ellas las primeras sensibles, ¿cómo no? Y apoyar y recuperar e intentar hacer alianzas para su trabajo. Vamos, somos absolutamente conscientes que hay muchos sitios donde no llega, ya nos gustaría, pero el mundo cambia, no al ritmo que nosotros queremos, cambia al ritmo donde el colectivo lo consigue. Hay una historia en este país por contar, y es la historia de las luchas sindicales de las mujeres, porque lo que pasó en la empresa de conservas de Villagarcía, que son amigas, que yo las conocía, pasó en muchas partes del Estado español, pero eso no se recupera históricamente, Mujeres encerradas para reivindicar y que tomaron conciencia de su doble jornada, doble presencia, carga de trabajo, triple jornada, se dio en muchas partes del país. Lo que pasa es que no está contado, no está recuperado, no se hace eso. Pero yo, claro, efectivamente, la historia la cuentan ellos, por eso nosotras tenemos que trabajar en esa tarea, y me parece muy bien. Sí, eso es el tema de esta... y por eso... El tema del contenedor. Yo lo que quería preguntaros es, por ejemplo, en cuanto a hitos importantes que podemos localizar en el tema de las ¿cómo se dice?, de las conquistas, de esos puntos en los que yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo, ayer o antes de ayer salía en la prensa las mujeres, las limpiadoras del Guggenheim, que consiguieron pues unas condiciones, ¿no? Yo creo que esos son pequeños, grandes efectos que además no solo repercuten en ellas, sino que supongo que hacen cadena, ¿no? Que cada vez que te conseguimos algo, como lo que consiguieron las Dodosa, no solo lo consiguieron para ellas, sino para las siguientes generaciones y los siguientes, o sea, todos estos hitos, ¿tenéis alguno, por ejemplo, en el tema que os ocupa, tanto del arte o del trabajo doméstico? En el mundo de las artes visuales, pues todavía se está trabajando en el Estatuto del Artista. Claro, que precisamente ahora en el mes de marzo, con el mes de marzo, por ejemplo, lo que se ha visto es cómo el gobierno pues todavía está barajando la transformación, la revisión del Estatuto del Artista, y también, por ejemplo, la fiscalidad, ¿no? Porque un poco como nosotros nos podemos integrar para poder tener todos esos derechos de jubilación, de derechos del trabajo, ¿no? De nuestra compaginarlo con nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que lo que hay que hacer es
transformar, ¿no? Nosotros lo que tenemos desde el feminismo muy claro es que nosotros podemos transformar, ¿no? La sociedad en beneficio de toda la sociedad. No solamente porque nosotros queremos mejorar nuestras condiciones, significa que queremos perjudicar a nadie, al contrario, queremos compartir. Pero creo que la transformación es necesaria. Por eso, por ejemplo, las herramientas que está utilizando la asociación de MAP, pues se lleva también pues, a hacer una herramienta de autodiagnóstico para que los museos se pregunten, ¿no? Contesten una serie de preguntas y de que tomen realidad, ¿no? Porque cuando tú contestas es cuando tú puedes ver realmente ese museo, lo que son las fortalezas o las debilidades que tiene y lo que tiene que hacer como obligación es pues ponerse en marcha para que esas debilidades pues no pues fortalecerlas también. Lo del Estatuto del Artista es que me parece como tremendo, ¿no? Cuando lo leí, es que todavía estamos... Pues, bueno, es que yo quiero decir que cuando MAF habla de, por ejemplo, de la transformación tan necesaria de los museos, como este mismo museo, que es principal en el Estado español, estamos hablando justamente de una manera intersectorial. Es verdad que estamos hablando de las artistas, porque el mundo del arte, o sea, el museo sin artistas es que no es nada, es absolutamente nada, pero también es verdad que es absolutamente nada sin toda la gente que trabaja en los museos, desde sí, las cabezas de los departamentos, todo tal, las comisarias, le llaman, bueno, realmente a las conservadoras, el cuerpo de conservadores le llaman la cuerpa, porque somos mujeres, los que estamos haciendo en los museos somos mujeres, pero también estamos hablando de el cuidado de toda la gente que trabaja desde, por supuesto, gente que está haciendo el mantenimiento de los museos cada día, por supuesto, y hasta los becarios. Se ha hablado muchísimo del precariado en el sistema del arte, que realmente es un sistema, el arte en general es una vocación, es algo, digamos, de mucha entrega vocacional, pero esto ha propiciado un precariado absoluto, porque sabiendo que la gente quiere trabajar en el arte por amor al arte, bueno, esto está suponiendo un aprovechamiento absoluto y una explotación de la gente a todos los niveles, o sea, desde, como digo, los comisarios, coordinadores de exposiciones, pero luego hay un problema, y este museo en concreto ha tenido muchos problemas también, con, por ejemplo, la gente de mantenimiento, es decir, los limpiadores, las limpiadoras, más habitualmente el personal de sala, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que MAF, cuando Maribel Domènech hablaba de ese observatorio, de esa encuesta que tienen que contestar, es a todo lo que tienen que contestar, no solamente a los artistas o las comisarias, que quizás son la parte más visible en el sentido de más, y bueno, que también puede tener como más vencimiento, ¿no? Nada, quería decir que Rocío de la Villa fue la primera presidenta de MAP, de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, y una de las grandes impulsoras de la asociación. Bueno, estoy de acuerdo porque evidentemente no solamente trabajamos para las artistas, sino que realmente ese poder de transformación que nosotros podemos realizar dentro de lo que es el sistema del arte, lo que beneficia también, nosotros trabajamos no de forma independiente, es que alrededor del arte hay todo un complejo mundo que por supuesto se beneficiaría de todos estos aspectos de guardar, de los cuidados y de los derechos, del respeto, ¿no?, a esos derechos de todo el mundo que trabajamos como trabajadores. Bueno, nosotros podemos hablar de ITUS, que es la organización de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras. Yo creo que en España, pues ahora mismo estamos articuladas
estatalmente y a nivel de Madrid estamos organizadas, muchísimas trabajadoras de hogar. Estamos hablando en primera persona, no está hablando nadie por nosotras, y yo creo que esto es en la historia. Estamos organizadas no solo por derechos laborales. En nuestro discurso de hace muchísimos años estamos hablando de que nosotras, las trabajadoras de hogar, estamos luchando no solamente por derechos laborales, sino que estamos hablando por cuestionar todo este sistema de cuidado. Y por eso nosotras siempre decimos en nuestro discurso, si ganamos las trabajadoras de hogar, la sociedad ganaría, porque vamos a mover, o sea, se están moviendo tantas cuestiones a través de la organización de las trabajadoras de hogar. Estamos hablando de temas que eran tan prohibidos y que no se hablaba de ellos, y que inclusive cuando se hablaba no hablábamos nosotras de esto. Entonces yo creo que a mí me parece que eso lo hemos sacado. Estamos escribiendo nuestra propia historia, estamos hablando de metodología, estamos hablando de cómo organizarnos, estamos hablando de compartir, de cómo nos organizamos, estamos hablando de que no solamente estamos luchando las trabajadoras de hogar, sino que a nosotras nos afecta todo el tema de la educación, todo el tema de la vivienda, todo el tema de la salud, que no solamente estamos hablando de que las trabajadoras de hogar necesitamos un derecho, sino que aquí estamos hablando qué demonio pasa con el tema de los cuidados, por qué se está dejando a cargo de las familias que sean los que se coman todo el tema de los cuidados, porque aquí cada vez más se recortan residencias, se recortan derechos en la educación. ¿Y qué demonio está pasando con eso? Entonces yo creo que eso es un gran hito de que estamos hablando y que estamos nosotras diciendo y politizando las calles, las ollas y los delantales, y que eso es un gran hito que estamos sembrando y lo estamos haciendo muchísimas mujeres que somos las que estamos ahí. Entonces yo creo que eso se está poniendo en la mesa, que eso está saliendo a la luz pública, que lo estamos sacando fuera de las casas, que está pasando y que puede pasar también como con el tema de la violencia, que no se hablaba de ello y por eso no se hacían cosas sobre eso. Entonces, el trabajo doméstico, nosotras decimos que esas ollas y esos delantales sí que estamos revolucionando esto, porque estamos hablando nosotras y somos nosotras las que estamos en primera línea. Y eso nos va a dar un aporte a este discurso y a esto de qué estamos hablando, de qué va a pasar con los cuidados, que nosotras somos las que tenemos que decidir cómo cuidamos, quién nos va a cuidar y cómo queremos esos cuidados, y exigirle al Estado esa deuda que tiene pendiente con las mujeres, de que hemos hecho esos cuidados gratuitamente y nos deben una deuda que nosotras aquí estamos organizándola para cobrársela, porque hoy hay muchísimas mujeres que están sin pensión, que están por ahí tiradas, porque dieron su vida trabajando por algo que sostiene la vida, y el Estado se ha hecho el loco y se está haciendo el loco con estos derechos y este sistema capitalista que ha hecho que nosotras sostengamos esto y ahora ni siquiera tengamos quien nos cuide a nosotras. Bueno, soy comisaria de exposiciones, me dedico a las artes visuales y de MAF, ¿no? De Mujeres en las Artes Visuales, en el Consejo Asesor de MAF. Quería aportar, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo en los distintos ámbitos, aportar que en el sistema artístico, en el sistema museístico, por ejemplo, está habiendo muchas trampas, en el sentido, por un lado, a pesar de la ley de 22 de marzo del 2007, en cuyo artículo 26 se habla de paridad en el ámbito del sistema artístico, tanto en los ámbitos decisorios como consultivos como de gestión, paridad que no se cumple, por supuesto, ¿no? Es decir, somos una ínfima minoría directoras de museos y no somos más tontas que los hombres, evidentemente. De hecho, somos más en todas las facultades de Bellas Artes y de Historia del Arte, y sin embargo
una minoría directora de museos, es decir, muchas nos hemos presentado a las convocatorias para ser directoras de museos, elaborando grandes proyectos, y la mayoría que salen son hombres, porque claro, es todo un círculo vicioso, porque las comisiones decisorias, los tribunales también tendrían que no solamente tener la paridad, sino tener un observatorio de que se está cumpliendo. Y es todo un círculo vicioso que hace que el poder del sistema artístico siga todavía sea predominantemente masculino. Pero la trampa no solamente está ahí, sino que la trampa va que muchos directores de museos, la inmensa mayoría hombres, cuando mujeres artistas y comisarias feministas presentan proyectos a dichos museos, muchas veces ellos dicen que esas exposiciones las van a hacer ellos hombres, en sus colecciones desde su óptica, porque quieren cumplir con los políticos. Ahora mismo el gobierno es de izquierda y ellos quieren cumplir, dijéramos, tener una pátina de que son feministas, entre comillas, o al menos que cumplen lo más que pueden con la paridad, o que de vez en cuando hacen una exposición de mujeres, como si fuera solo eso, ¿verdad? Hacer una exposición de mujeres, y pues se dedican a hacer alguna exposición de mujeres. Cuando llegan las artistas y las comisarias con proyectos feministas, dicen, no, yo ya voy a hacer una exposición de mujeres. Es todo una falacia, una perversión, un cinismo, ¿verdad?, por parte del sistema artístico y de muchos directores de museo, algunos que van de izquierda, y que sin embargo, dijéramos, en realidad no hay una conciencia de penetración de los discursos feministas que se generan por parte de las propias artistas y por parte de las propias comisarias, sino que ellos sustituyen, ¿verdad?, a las artistas y a las comisarias con, entre comillas, yo voy a hacer exposiciones de mujeres, ¿no? O voy a revisar mi propia colección, yo que me lo sé hacer muy bien, ¿no? Y entonces paralizan, cortapisan y bloquean los proyectos que provienen de las investigaciones comisariales, de las investigaciones artísticas, etcétera, ¿no? Es todo una trampa cínica que está sucediendo ahora mismo dentro del sistema artístico, de una forma muy civilina, ¿no? Y que quería poner en evidencia porque está a la orden del día. Bueno, Parece que en todas partes te pegabas, ¿eh? Dos cositas que quería resaltar, que me parecen pequeños hitos de esta temporada. Uno, la sentencia ganada sobre el reconocimiento de un juez que dice que las trabajadoras domésticas pueden cotizar para el desempleo. A mí me parece un avance que es solo una, pero que abre un espacio para ir avanzando ahí y mejorando eso. A mí me parece eso importantísimo. Y hay otro, que son los planes de igualdad, que seguro que si os cuento de qué va, pues es complicado, ¿no? Primero, el reconocimiento por parte del Estado de que existe discriminación y desigualdades en las empresas, que eso es importantísimo. Segundo, que es obligatorio eliminarla. Tercero, que pueden ser sancionadas las empresas si no lo hacen. Y cuarto, la oportunidad de intervenir en fiscalizar absolutamente toda la estructura de empresa a través de los planes de igualdad, porque obligan a hacer auditorías económicas, a plantear proyectos de cambio, que mujeres se incorporen en todos los puestos, que no se pague de manera distinta trabajos de igual valor. Yo creo que esa es una oportunidad que nos llevará años, a lo mejor 5 o 6, dependerá de la capacidad que tengamos colectivamente como país de mejorar, pero yo creo que eso es un hito que cambia cosas importantes y que las puede cambiar. Yo, nada, simplemente quería un poco también para dar un poco la palabra también. Sí, yo quería solo comentar, bueno, como que en esta cuestión de los hitos me he preguntado, ¿no?, pensando como en los casos de las compras que estaba conversando, ¿no?, el caso de las Kellys como
como han decidido también dotarse de sus propias infraestructuras, que me parece importante como una forma también de lucharse y organizar, ¿no? En este caso, no sé si sabéis que las Kellys están en un proceso de hacer un portal web desde donde ellas puedan, de alguna forma, ¿no? que puedas tú buscar hoteles que cumplan las condiciones, que no externalicen a las trabajadoras y que cumplan las condiciones a las que ellas han llegado como en acuerdo con estos hoteles. Entonces, ahí hay una pregunta que me sale también. Esta semana tuve una conversación con Nuria Soto, que es la portavoz de Riders por Derechos, del sindicato de los riders, ¿no? En este caso están en Barcelona, ¿no? Y ella también hablaba mucho de cómo necesitaban dotarse sus propias infraestructuras tecnológicas y que aquí también hay un tope con respecto a los sindicatos por una cuestión de tiempos y realidades, donde las preguntas sobre cómo pensar el trabajo que está uberizado, que está relacionado con el capitalismo de plataformas o que está organizado a través de aplicaciones, no es algo que aún está en un tope, pero que ellos también se preguntaban en este sentido. Y creo que aquí también con el caso de las Kellys, que en su lucha también autoorganizada, ¿no? Están también tomando como las infraestructuras, creo que hay como también una dimensión de hitos a pensar o retos, ¿no? Porque hablando con Nuria Soto nos comentaba que bien si los riders parece que es un trabajo que es más bien de hombres o que está masculinizado, que ella se preguntaba qué tipo de filtros hay que no se conocen en los algoritmos a la hora de filtrar que no haya tantas mujeres. Entonces, por ejemplo, también en un tema a lo mejor para pensar o politizar o pensar en relación a la política del trabajo, que es qué sucede con las posibles auditorías de algoritmos, que también está haciendo un sesgo de género, de raza o de otras cuestiones a la hora de contratar o organizar el trabajo, ¿no? Y bueno, pensando más en los hitos, en esta como invitación hacia mí, que soy más bien como investigadora, ¿no? Me interesa pensar como las preguntas que están calientes hacia un futuro del trabajo, entendiendo como el proceso de posible automatización o de la influencia del desarrollo tecnológico en estos sentidos. Y bueno, creo que hay también las Kellys con esta iniciativa ponen sobre la mesa algunas preguntas que creo que en todos los sectores van a acabar apareciendo. Yo quería preguntar, quería lanzar un poco una reflexión quizá un poco más abstracta. Cuando comentabas, por ejemplo, los planes de igualdad, yo siempre me pregunto, es una cuestión feminista que se viene planteando desde hace tiempo, y es que si no es realmente la incorporación de la mujer al trabajo no fue una falacia en su momento, ya en los años 60 y 70, donde se prometía una liberación de la mujer que realmente nunca ha ocurrido. Y cuando hablamos de igualdad, y me pregunto si con igualdad hablamos a igualdad de salario, igualdad en la capacidad de acceder a diferentes puestos, a puestos de responsabilidad, etcétera. Pero es que resulta que la mujer se incorporó a un sistema de trabajo de un mundo capitalista donde la estructura estaba completamente masculinizada y, por supuesto, pensaba en un trabajador que es hombre, que no tiene hijos, que no realiza ningún tipo de cuidado, etcétera. Todo esto que venimos repitiendo. Y efectivamente, cuando la mujer alcanza una igualdad, que se supone que es director de este museo, por ejemplo, es una mujer, ahí es cuando hemos alcanzado la igualdad. Realmente creo que no está ahí la cuestión, es decir, la estructura masculinizada de trabajo no funciona en el caso de las mujeres, porque las mujeres son efectivamente las que siguen cargando con toda una serie de trabajos que van más allá de la profesión y de la profesionalización. Entonces, esa estructura no funciona en el caso de las mujeres y creo que ahí es donde no se ha avanzado tanto. Es verdad que hay bajas maternales, que bla, 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 pero es la estructura laboral la que no está pensada para una mujer trabajadora. Y eso es lo que penaliza realmente en muchos casos que las mujeres no opten a diferentes tipos de trabajo, no tanto porque no puedan, porque no tienen capacidades, sino porque incluso son las propias mujeres las que no se ponen sus propias cortapisas a no acceder a diferentes puestos de trabajo, precisamente porque no van a ser capaces de asumir esa poca flexibilidad en los horarios, esa estructura masculinizada de trabajo en la que este mundo capitalista en el que estamos se organiza. No sé, planteo aquí. Si me preguntas lo que pienso, te diré que la incorporación de las mujeres al trabajo pues fue un fraude, evidentemente, si me preguntas a mí. Porque las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo, pero ellos no a los cuidados. Pero los cuidados son imprescindibles para el mantenimiento económico del capitalismo y tienen un valor, el valor de mercado nos da la producción de ellos y el valor de uso y de cambio nuestro, y nos timaron. Eso es evidente, vamos, yo sí, si he entendido otra cosa, no estaba en esto. ¿Qué ocurre? Que los derechos que tienen ellos adquiridos no los van a ceder. Nadie cede un privilegio. Los privilegios que ellos se ganan, pero desde la época de la esclavitud. ¿Tú crees que los compañeros que están en la estructura del sindicato
o en su casa viendo a alguien que hace lo doméstico, o en la estructura de jefatura de la empresa, lo van a ceder porque es muy moderno y las mujeres tienen derechos. No seamos ingenuas, eso hay que conquistarlo. Nadie cede derechos, pero ni tu madre. Sí, vamos, es que nadie cede los derechos. ¿Qué ocurre? Que esa conquista parte de la actuación colectiva de muchísimos intereses. El trabajo, hay que reducir la jornada laboral a 30 horas. Es una barbaridad trabajar 40 o 45 horas en un país. Si el trabajo es escaso, tenemos que repartirlo todo, el asalariado y el no asalariado, porque las cosas domésticas hay algunas que no se pueden externalizar, que las hacen las compañeras. ¿Cómo vas a externalizar tú el mantenimiento de la vida? Eso no se puede externalizar. Lo tienes que hacer tú y quien está en el ámbito doméstico. Estamos de acuerdo totalmente. Vamos, yo creo que eso, no sé si no quedó claro en mi discurso, lo pongo encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Que en ese mundo de relación laboral capitalista que no nos gusta y que queremos cambiar, hay pasos que se van dando para avanzar. No conseguimos todo de repente. Mi madre le parece esta sociedad una maravilla y que las chicas están pues estupendas. Claro, de dónde venía ella, pero nosotros aspiramos a más. Hay que reducir la jornada de trabajo, hay que repartir el trabajo, hay que la vida plantearlo como el elemento fundamental de la relación social, no la producción, ni el interés económico, ni el beneficio, porque si no, hablamos de las eléctricas. Oiga usted, impuestos, no mire usted, baje usted los beneficios a las eléctricas, que son unos delincuentes organizados por el Estado, pero eso no tenemos que discutirlo. Yo creo que aquí, en este foro, no vale. Entonces, planes de igualdad es un instrumento para poner en cuestión toda la estructura de trabajo, en cuanto a que promoción de las mujeres, organización del trabajo, valoración, acceso, eso es lo que es un instrumento que se puede usar. Los derechos hay que conquistarlos y luego usarlos, y si no los usas los pierdes. Bueno, pues yo pensamos que son instrumentos que tenemos que utilizar e ir avanzando. Si quiere alguien más, yo creo que más que nada que hace frío y ya llevamos un buen rato. Habría mucho más que decir. Me ha encantado, por ejemplo, lo último que estábamos comentando sobre también esos retos, esas nuevas formas y nuevas prácticas de hacer que nos permiten organizarnos y sacar o crear otras formas, como la que comentabas de las Kellys, ¿no? Yo creo que por ahí aún están muchos campos por abrir y que sería ya como para empezar otra vez a hablar sobre ese punto, ¿no? Estamos un poco como recogiendo y a partir de ahí cómo podemos construir, ¿no? Y qué cantidad de herramientas podemos tener ahora que no teníamos antes. Y eso yo creo que desde ahí es donde podríamos empezar otra vez, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Bien. No, mujer. De aquí. Bueno, hola, buenas tardes, noches. Yo, para comentar un poco mi propia experiencia, yo llevo 15 años en lo que llaman sindicalismo clásico, en el mismo que ella, y he estado 11 en órganos de representación en la empresa y ahora estoy en órganos de representación a nivel estatal. Entonces me gustaría, primero que me han gustado mucho todas las intervenciones y sobre todo los diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas, pero sí me gustaría poner muchísimo en valor la intervención de lo que llamáis el sindicalismo clásico, que lo podríamos discutir, porque creo que en la intervención de la compañera se ve muy claro cómo los sindicatos también, los sindicatos clásicos, se pueden utilizar como plataformas para hacer cosas. Y pelear dentro de esa estructura, que tú lo sabes, yo lo sé, y es inhumano, para mover esto cuesta muchísimo, creo que hay que ponerlo mucho en valor. Es decir, evidentemente, y sobre todo lo comentaba alguna compañera, ¿no? Las formas nuevas del trabajo cuesta mucho que entren en estructuras clásicas y masculinizadas como la nuestra. Pero eso creo que al mismo tiempo lo que hace es, o te debería
quería hacer es sacarle también brillo a las posibilidades que tenemos dentro. Yo, por poneros un ejemplo, ¿no? Las organizaciones del 8M, la propia organización del 8M en el sindicato, o sea, cómo se organiza de una forma desde arriba, desde las dirigencias, y luego cómo se organizan las empresas, y la dificultad para que las mujeres organicemos el 8M, que es una cosa que parece como que no tiene ningún sentido, pero que luego sí que cuesta, porque en realidad luego las estructuras y también las compañeras, porque quiero decir, hay una parte de centralización. El ser mujer no te hace ser feminista necesariamente. Entonces hay una cosa interesante, y luego hay mucha desigualdad entre nosotras. Entonces, por ejemplo, lo de que las mujeres hayan entrado en el metal en el último congreso me parece brutal, aunque el dirigente siga siendo un hombre. Pero bueno, esos pasos... Pero, exacto, pero el que se fue Agustín se va a la Confederación. Pero, por ejemplo, lo que sí decías otra cosa que me gustaría comentar, sí que la Fundación 1 de Mayo del sindicato, y no lo estoy defendiendo, pero sí estoy diciendo que se hacen cosas, sí se está empezando a recuperar la historia de las mujeres dentro del sindicato. Están sacando toda una colección en la Catarata, hablando con las mujeres, contando la historia de las mujeres y sobre todo intentando mostrar la complejidad que tiene ser mujer dentro de una estructura masculinizada, pero que es la sociedad en una estructura, no es nada diferente de lo que hay fuera. Y eso sí que me gustaría decirlo, o sea, lo que hay dentro es lo mismo que hay fuera. Es lo que yo encuentro en las aulas, lo que la compañera encontraba en el museo, no sé quién comentaría, creo, esas cosas civilinas con las que te tienes que pelear todos los días y que creo que, bueno, que también para ponerlo en valor, ¿no? Sobre todo por lo de clásico, que yo creo que lo de clásico es como nosotros creemos que utilizamos la plataforma, más que sea clásico. Y ya, gracias. Hay otra cuestión que me gustaría también, y eso lo del tema de las alianzas. Muchísimos colectivos y muchísimas maneras de organizarnos, pero que estamos viendo en común qué es lo que nos une para desde ahí poder fortalecernos y poder luchar, porque ya lo que estamos viendo es que no solamente me quitan los derechos a mí como persona migrante, no me quitan los derechos a mí como una persona española, sino que es que nos están quitando los derechos y nos están, como dice la compañera, derechos que hemos conseguido, ¿cómo nos los están quitando otra vez? Entonces, a mí me parece muy importante lo que está sucediendo en los últimos años y es todo ese tema de que ahora mismo no solamente estamos organizándonos las trabajadoras de hogar y estamos por un lado, sino que, por ejemplo, la lucha de las Kellys para nosotras es importante, la lucha de las limpiadoras del Marañón, cuando empezaron su lucha en el hospital del Marañón, ahí estábamos las trabajadoras de hogar como podíamos y ahí estuvimos y eso cuando ellas hablan y cuando ellas están hablando de esa lucha, os parece importante que no estemos solas luchando cada una en su chiringuito, porque ahora mismo es cómo nos atraviesa y específicamente cómo nos está atravesando las mujeres todas estas situaciones, y eso es como muy importante, el común en buscar, aunque nos organicemos de distintas maneras, aunque busquemos distintas maneras de organizarnos, cómo estamos viendo qué nos une y cómo podemos hacer esa lucha en colectivo para arrancar esos privilegios y esos derechos que nos están quitando y que también queremos y exigimos. Nos parece muy importante lo que se está haciendo ahora, ¿no? Que no solamente todo el tema de la sanidad, que están por ese lado, no solamente la lucha de las Kelly, no solamente la lucha de las trabajadoras sexuales ni las trabajadoras de cuidado, sino que esto estamos poniendo el foco en esas alianzas, porque nosotras siempre decimos que solas somos cabezotas y sí que podemos conseguir cosas, pero es muy complicado, porque estamos metidos en un sistema capitalista que cada vez más nos dice, como unas compañeras que decían, que no nos dejan ni siquiera pensar. No tenemos tiempo ni siquiera para pensar, no tenemos tiempo ni siquiera para organizarnos. Entonces, esas alianzas son las que nos permiten el saber que ese derecho que tú estás exigiendo es también mi derecho y que también puede llegar a que a mí me quiten la sanidad pública y digna, en que a mí me quiten y me privaticen todo el tema de la educación, aunque yo en estos momentos lo tenga. Entonces yo creo que las alianzas es súper importante, es esas luchas, y además tenemos que contarla, tenemos que relatarla,
tenemos que apropiarnos del relato, de nosotras relatar esas luchas, de relatar esos discursos que nosotras estamos poniendo sobre la mesa. Tenemos que escribirlo, tenemos que escucharnos y tenemos que cada día más en asambleas populares, en espacios como esto, contar todas esas luchas que han pasado, porque la lucha de las tabacaleras es una lucha brutal que se hizo muchísimas mujeres, pero pocas las conocemos, las de las conserveras. Es que ahí hay una lucha sindical brutal y no la conocemos muchas en estas luchas. Entonces a mí me parece importante las alianzas, el de escribir los relatos de otra manera, donde las mujeres podamos contar qué nos está pasando y cuáles son esas luchas y que no estamos solas, porque solamente así podremos cambiar este mundo y tener los derechos que nosotras queremos, porque somos esa otra parte que no nos dejan y no quieren que nosotras estemos ahí. Lo único es tomar la cámara. No, esta, no es la cámara. Y dejarle dar la vuelta. Sí, espera. Solo esta. Oye, Oliva.